Hi, welcome to everybody. I will read the biographies of our panelists and turn to Spanish. Me gustaría pensar unos segundos, por lo menos, en Antonio Caro, colega colombiano importantísimo en la historia del arte latinoamericano, que murió ayer y al cual extrañaremos mucho por muchísimo tiempo y otras generaciones también. Bueno, tenemos entre los participantes del panel de hoy a César Espinosa, quien nació en México, en la Ciudad de México en 1939, es escritor, investigador y promotor artístico. Fue integrante del movimiento de los grupos en los años 70 y fundador y coordinador de los grupos El Taco de la Perra Brava en 1975, el Colectivo en 1976, Colectivo 3 en 1981, el Núcleo Post-Arte de 1985 y Poesía Visual México Internacional del 92 al 2010. Promovió y curó exposiciones de arte correo en México, como el poema colectivo Revolución, 1983. Fue coorganizador y curador de las 10 bienales internacionales de poesía visual y experimental entre 1985 y 2009 y ha dictado múltiples cursos y conferencias en Estados Unidos y América Latina, con publicación de artículos y ensayos sobre poesía, arte y política cultural en México e internacionalmente. Es coautor de los libros Signos Corrosivos, Textos sobre Poesía Visual Concreta, Experimental, Alternativa, 1987, La Perra Brava, Arte, Crisis y Políticas Culturales, en el 2002, y recientemente en SIC, Archiescrituras 2021, entre otros. Araceli Zúñiga, también de Ciudad de México, 1948, es investigadora, guionista de radio y televisión educativa para la TV UNAM, Radio Educación, promotora del videoarte, específicamente indígena y de género, guionista y dramaturga para ONGs y empresas privadas, investigadora visual y ensayista sobre ciberculturas y vanguardias artísticas y asesora de proyectos transdisciplinarios sobre arte y multimedia. Es coorganizadora del poema colectivo Revolución de 1983 y 2011 y de las 10 bienales internacionales de poesía visual experimental de 1985 al 2009. Es artista visual y curadora de videoarte, interesada en el análisis de problemas de género y feminicidio en América Latina, y es coautora de los libros La Perra Brava, Arte, Crisis y Políticas Culturales, 2002, y La Mirada Transgresora de las Bienales de Poesía Visual Experimental, 2017. Mauricio Marcín ha sido curador en jefe en el Museo de Arte Carrillo Gil desde 2019, cofundó la Biblioteca Pública Aeromoto en 2015, que es accesible en aeromoto.mx. Entre sus proyectos curatoriales están la muestra Bombs de Marcus Curtix en el WIT de WIS, ahora Kunstinstitut Meli en Rotterdam en 2018 y Common Silence en Baxter Street at the Camera Club en New York. Y en 2017 curó la muestra de Activating Objects en el espacio Another Space, fundado por Estrellita Brodsky en Nueva York. Entre 2012 y 2016 fue el curador en el Museo Experimental El Eco. En 2011 editó el libro Arte Correo y curó la exposición homónima en el Museo de la Ciudad de México. Entre 2007 y 2012
fue curador del Clauselito, un espacio de proyectos dedicado a la pintura contemporánea en el Museo de la Ciudad de México. Pasamos entonces ahora a tener un diálogo entre Mauricio, César y Araceli, y le doy la palabra a Mauricio. Adelante. Habíamos hablado brevemente ayer por teléfono, Araceli, César y yo, para imaginar la charla que sucedería y que está sucediendo ahora. César ha teorizado, como recién lo leía Luis, durante muchos años, por muchos años, acerca de los distintos fenómenos artísticos relacionados con el media y las distintas formas de comunicación, siendo uno de estos fenómenos el arte correo. Veo que están apareciendo ahí. Apareció ya el video. Ahí está, se les escucha también. Empezaba brevemente a explicar lo que platicábamos ayer sobre lo que nos imaginábamos para el día de hoy. Contaba que César ha investigado durante muchos años el fenómeno del arte correo, en el cual se inscribe el poema colectivo Revolución, que está ahora en exhibición en Isla, y el cual es el objeto de estudio para esta charla. Yo estaré aquí, preparé una presentación de imágenes que puedo echar a andar mientras, si les parece, tú, César, comienzas, o Araceli, como ustedes me digan. Es una presentación, explico un poco para la audiencia, que no se corresponderá directamente con lo que César vaya hablando, pero que de alguna forma hay ligas entre estas imágenes y lo que César hablará. Un poco la presentación que yo hice en imágenes habla del arte correo en México y su contexto. Si bien entendemos que el arte correo es un fenómeno multinacional, internacional, que se suscitaba en distintas partes, las imágenes que yo presentaré, todas son provenientes de distintos archivos mexicanos. Es decir, hay obras, hay objetos de participantes de la red del arte correo de todas partes del mundo, pero que lo que les da cohesión es que se encuentran en archivos ubicados físicamente aquí en la Ciudad de México. Los podría ir mostrando, César, si te parece, mientras tú comienzas a contarnos sobre el contexto del poema colectivo Revolución. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, yo no hablaría propiamente del contexto inmediato, sino un tanto la historia muy resumida del arte correo en México. El gran pionero del arte correo en México fue Felipe Ehrenberg, que en 1972 regresó de un viaje por Europa con su directorio lleno de nombres y de direcciones. En el año de 1972, Ehrenberg presenta en el segundo Salón Independiente un trabajo, una obra de arte correo consistente en tarjetas que mandó a una cantidad de invitados, quienes a su vez regresaron por correo esas tarjetas, y con el conjunto de ellas se formó una imagen mural de una mujer. Considero yo que fue la primera obra de arte correo realizada en México. Este movimiento, a su vez, se continuó en los años siguientes con la integración del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura en 1976, después de que varios grupos mexicanos participaron en la Bienal de París de ese año. A su regreso, ellos y otros grupos que estábamos en México integramos el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura. La primera actividad importante de este frente fue la realización de una exposición gráfica que se denominó América en la Mira,
en 1977, 78. La exposición se realizó mediante los archivos y los directorios de Felipe Ehrenberg y tuvo un gran éxito de participantes. Se realizaron 3 copias de la exposición que se presentaron en 3 sedes: Ciudad de México, Ciudad de Puebla y Ciudad de Morelia. De esa manera se manifiesta, tiene su aparición el arte correo de manera amplia y pública en México. Después de la exposición apareció el catálogo correspondiente con las obras, los nombres y las direcciones de los participantes. Ese catálogo fue una piedra de toque para que en adelante comenzaran a darse diversas exposiciones de arte correo en México, como una que realizó el escultor Sebastián, otra el grupo que participaba Mauricio Guerrero, otra en la que organizó Aarón Flores entre los años 80 y 81. En 1981, después de que se dio por terminado el frente de grupos, Aarón Flores, su compañera Araceli Zúñiga y yo constituimos el grupo Colectivo 3. Era Colectivo 3 porque ninguna segunda versión es buena. Entonces tenía que pasar del 1 al 3. Dedicado al arte correo, que realizó varias exposiciones entre 1980 y 1984. Una de esas exposiciones importantes fue el poema Colectivo Revolución, convocado entre 81 y 82, y cuya primera exhibición de un número muy relevante de 360 participantes fue en la Galería de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, promovida por Alberto Híjar, coordinador de cultura en esa universidad, y después fue a la Universidad de Puebla. El poema colectivo constó de una invitación que tenía los nombres de los organizadores y que tenía un espacio para que los participantes pusieran sus contribuciones. Bueno, actualmente es lo que está exhibiéndose por parte de la organización Isla en Nueva York, coordinado por Luis Kabniser, y pues ese fue en grandes rasgos el contexto cercano y un poco más lejano del arte correo en México y del propio poema colectivo Revolución. No sé si esto da una idea de lo que sucedió en ese aspecto. Y pasamos con Araceli, o tienes alguna otra pregunta que hacerme. Bueno, varios comentarios, César. Regresemos un poco. Iniciabas diciendo que te parece que Felipe Ehrenberg fue uno de los principales detonadores del fenómeno del arte correo. Se quedó aquí en pantalla la imagen que contabas. Voy a tratar de regresar a ella. Ajá.
para que el público pueda entender bien. Trataré de detallar lo que contabas, la participación de Felipe en ese segundo Salón Independiente de 1972. Lo que ustedes están viendo en su pantalla es la imagen compuesta ya por 200 postales, 200 y tantas postales, no me acuerdo bien. Cada uno de estos cuadritos que se alcanza a ver es una postal distinta. Felipe Ehrenberg las fue enviando una por una desde Londres, me parece en Londres, estaba por ahí, exiliado a raíz de los conflictos político-estudiantiles de 1968. Felipe Ehrenberg, junto con su entonces pareja Marta Elión, se exilian en Inglaterra, y ahí, en ese momento histórico, en ese espacio, también se contactan, como bien lo contaba César Espinosa, con una red de personas, de artistas, con las cuales antes no había comunicación alguna con México. Entonces, en ese sentido es que Felipe Ehrenberg nutre un montón la red internacional de México con personas que estaban activas en ese momento, en los 70s en Fluxus, ¿no? Siempre se ha cacareado por ahí que Felipe Ehrenberg tenía una relación cercana con algunos miembros del Fluxus, y de quienes, algunos de ellos, terminó Felipe editándoles libros a través de este proyecto fantástico que tenía junto a Marta y a otra persona que olvido su nombre, creo que olvido su nombre, y tenían este editorial con un mimeógrafo que llamaron The Bogest Press, y se llamaba así Bogest porque hacía como una contracción de las palabras Beautiful Gestetner, que era la marca del mimeógrafo que ellos utilizaron. Y luego, bueno, me gustaría enseñar, César, las otras imágenes. Bueno, esta es obra de Felipe Ehrenberg que circulaba a través del Arte Correo, pero no me detendré en ella, sino que me quisiera ir directamente a lo que mencionabas del poema colectivo de Revolución. Me adelanto tantito, es una pena que las damos así rápido, pero quizás podamos volver después. Me gustaría que profundizaran un poco en esto, ¿no? En lo que estamos viendo, que es la invitación física, un sobre de tantos que enviaron, ¿no? Cuentas que recibieron 365 participaciones, que son, mira, ahí las tiene Araceli en la mano. Entiendo que te llegaba un sobre así y que cuando lo abrías aparecía esto, ¿no? Una suerte de manifiesto y diagonal invitación en la que se convidaba a quien había recibido a participar con su propia contribución. Podemos ver aquí que el poema colectivo Revolución, estoy leyendo, dice, comenzó a integrarse en julio de 1981. Actualmente reúne cerca de 250 colaboraciones de artistas de 32 países. Es decir, es una obra que tuvo, una obra colectiva, por supuesto, que tuvo un proceso de creación largo, ¿no? Si bien se convocó por primera vez, si no me equivoco, en 1981, terminan recibiendo contribuciones muchos años después, las cuales se continúan añadiendo a las distintas exposiciones que se hacen de este poema, ¿no? Araceli lo que está mostrando ahí en pantalla es el machote en blanco que venía integrado a este sobre y que es el espacio que los artistas eran convidados a intervenir. Aquí también aparecerá en la imagen ahora. Es este. Abajo, como pueden leer, se especificaban ciertas condiciones. Me gustaría que nos contaran un poco de eso, del largo proceso que tuvo. Digamos, la primera convocatoria que lanzan es en 1981 y ¿cómo sucede? ¿Durante cuántos años siguen llegando contribuciones? Bueno, entre la emisión de la convocatoria y la primera exposición en 1983, pues el grueso de los participantes está ya integrado. Nosotros seguimos utilizando el sistema del arte correo para lo que posteriormente fueron las bienales internacionales de poesía visual experimental, que tuvieron 10 ediciones entre 1985 y 2009. Pero bueno, eso ya es otra historia.
La del poema colectivo tuvo sus 2 exposiciones iniciales que mencioné y luego quedó en descanso, guardado en la base de nuestra cama, que era una gran caja, y ahí estuvo tantos años como en 2011, cuando tú nos invitaste. Bueno, tú hiciste primero con Juan Caloca la digitalización de ese poema, de lo que había, de los 300 y pico de participantes, y se hizo la nueva presentación del poema en 2011 en el Museo de la Ciudad de México, encabezado en la exposición de arte Correo que promoviste tú. Hasta donde recuerdo, esa es la historia principal que ha tenido el poema hasta ahorita. Sí, y contribuciones de muchísimas partes, ¿no? No tengo ahora aquí la lista, pero recordaba que eran 32 países y había países incluso que a mí me sorprendía que formaran parte de la red y que creo que no fue también solamente Felipe Ehrenberg quien, digamos, desató esta conversación con latitudes distintas, ¿no? O sea, veo que hay participaciones de Arabia Saudita, de Australia, de Bulgaria, en fin, hay Japón, toda una de Japón, Ryosuke Corea. Koen, sí, adelante, César. Bueno, sí, en efecto, lo que pasa es que el arte correo es un detonador a su vez, por donde va pasando la invitación, se distribuye, se reparte entre artistas interesados. Además de que el arte correo tuvo la característica de que no había que tener la etiqueta de artista para participar. En el arte correo participaba quien quisiera, artista o no, casi cantante, cocinero, chofer de camión, andaba en su trabajo, porque precisamente una de las formas principales del arte correo es que todo lo que se recibe se exhibe. No hay una selección ni una discriminación. Y de esa manera, bueno, pues por donde iba pasando las invitaciones en diferentes lugares, en diferentes continentes y países, pues se agregaban participantes que incluso no habían sido invitados originalmente. Esa es una manifestación importantísima que tuvo el arte correo y que actualmente se ha limitado porque pues el correo en papel ya no está actuando de manera adecuada y ahora es el correo electrónico y es otra cosa. Eso es lo que podría decirte sobre la mecánica del correo y del poema colectivo. Sí, me llama la atención o me gustaría resaltar el principio democrático que el arte correo defendía, en donde justamente quien quiera que estuviese de alguna forma en contacto con la convocatoria era inmediatamente convidado, ¿no? Yo recuerdo por ahí que preguntando por historias de los distintos contribuyentes al poema colectivo Revolución, nos habían mencionado que ellos mismos fotocopiaban la invitación para podérsela rolar a otras colegas y que de esa forma se hiciera extensiva la invitación, ¿no? Entonces no era excluyente, sino todo lo contrario. Y también creo que uno de los principios que defendía el arte correo y que hay también que resaltar porque es tan contrario a lo que está sucediendo en general en el mundo del arte y a lo que quizás ahora la palabra curar significa, que es excluir. Y me gusta que menciones que uno de los principios activos de la red del arte correo, porque no era solo el poema colectivo Revolución, sino que las distintas convocatorias que se sucedían a través de esta red especificaban
que todos los trabajos sin descaro serían exhibidos, ¿no? Entonces, de esa forma no había, por así decirlo, cinturones estéticos o de gusto o ideológicos que condicionaran la propia exhibición de los objetos. Y creo que la potencia del poema colectivo Revolución, entre muchas otras, es esa, ¿no? Que hay una miríada de puntos de vista, ideologías que convergen, que chocan en tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, la idea sobre la revolución aparece de muy diferentes maneras y enfoques a través del poema colectivo. Sí, a través de una pluralidad. Recuerdo que cuando el poema colectivo fue exhibido en el Museo de la Ciudad de México, en una suerte de guiño y que incitara a los demás a seguir contribuyendo al poema colectivo, citábamos al conde de Lautremont y de su máxima de la poesía debe ser hecha por todos. Uh-huh. El poema colectivo me parece que es eso en acción, ¿no? Un poema justamente colectivo hecho por distintas personas en distintas latitudes. Araceli, no sé si quieras comentar algo. Bueno, yo quisiera comenzar mencionando que nosotros hemos trabajado tal cual lo mencionas, de los grupos a los grupos, de los colectivos a los colectivos, de las revoluciones a los poemas y de los poemas al poema colectivo revolución. Debo mencionar que esta recuperación del poema colectivo revolución lo debemos a la generosidad y amistad de dos jóvenes curadores, artistas e investigadores del arte. Mauricio Marcín, queridísimo amigo nuestro desde hace tantos años que no puedo mencionarlos, y Juan Caloca, quienes digitalizaron por alrededor de 2 meses, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero digamos que fueron alrededor de 2 meses. Digitalizaron tarde tras tarde, en alta resolución, estos trabajos en su totalidad. Quiero expresar nuestro agradecimiento infinito, en este caso, en la persona de Mauricio Marcín. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por habernos ayudado a levantar esos 2 colchones que cubrían aquella caja enorme de madera que estaba subdividida. En una de esas divisiones estaba el poema colectivo Revolución y en medio del polvo de 1000 situaciones, de 1000 bichos, de 1000 telarañas, sacamos una tarde a exhorto tuyo aquel poema que estaba pues en sus sobres originales, llenos de polvo, en los contenedores originales, que algunos de ellos realmente pertenecían, eran parte de la exposición. El poema colectivo Revolución es un trabajo internacional de arte correo, como menciona César, que se ha recuperado afortunadamente y se presentó en el Museo de la Ciudad. Aquí tengo, Mauricio, por favor, aclárame 2 fechas. Una que es 2011 y otra que es 2015. Entonces, 2011. 2011. Formalmente se presentó por primera vez. En este afán de desarchivar para nuestra memoria personal, artística, estética, política y amorosa, desempolvamos entonces nuestros viejos archivos. Es así que sacamos de los escondrijos de esta casita archivero donde vivimos las cajas maltrechas de los closets, no solo de debajo de la cama, llenas de arañas, moho y otras formas de vida, y de las bolsas polvosas, como ya mencioné, no de debajo de la cama, sino dentro de la cama, y de debajo de la escalera,
y dentro del baúl comprado en los años 70, un hongo asiento, y de las gavetas y de los libreros y de los muebles destinados para las cosas de la cocina, de los zapatos, de las camisetas, de los calzones, y así, así, así. Por toda nuestra casita, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué poema colectivo? ¿Por qué revolución? El proyecto fue pensado para realizarse en el Circuito Internacional del Arte Correo, como ya mencionó César, o arte postal. Fue seleccionado como aportación a la Jornada de Solidaridad con la Revolución Sandinista, promovida en mayo de 81 por el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. A su vez, ese es el primer proyecto realizado por el Grupo Colectivo 3, sucesor del anterior grupo, el Colectivo de Arte Socio-Urbano, y está firmado en mayo de 81 como Colectivo 3 por Aarón Flores, Araceli Zúñiga, Blanca Noval y César Espinosa. Posteriormente, en 82 y 83, aparece ya firmado por César Espinosa, Araceli Zúñiga y Humberto Miguel Jiménez. El arte correo y los poemas colectivos. En eso estamos. La publicación por primera vez del poema colectivo Revolución ha motivado inquietudes y dudas muy interesantes para nosotros. Recuerdo e investigo que ya en México, Rini Templeton perteneció desde 74 al taller de la gráfica popular. Recuerdo, ¿cómo no hacerlo? Su magnífico trabajo en la revista Punto Crítico. Durante 20 años o más, esta artista y activista social produjo una inmensa obra gráfica, fotocopiadora del arte, y el Xerox Art en blanco y negro, fácil de fotocopiar y reproducir en todo tipo de publicaciones, volantes, revistas, mantas, portadas de discos y portadas de libros, entre ellos la portada con fragmentos de obra del libro de Alberto Híjar Serrano, que se llama el libro Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX, coedición de Conaculta Fonca, IMBA, CENIDIAT y la Casa Juan Pablos en el 2007. Cito siempre, siempre a nuestro maestro de vida, que es Alberto Híjar. El arte correo sustrae el arte de la crítica al demoler las contradicciones, al democratizar la creación, al desregionalizarse como tránsito libre por el mundo. Los antecedentes de tal práctica en nuestro medio datan de 1972 con el mural postal presentado por Felipe Ehrenberg en el Salón Independiente. Habría que añadir a Pedro Friedeberg y a Matías Geritz. A la par de estos esfuerzos, podemos encontrar a diversos artistas que se enrolaron dentro del fenómeno que es el arte correo. Entre ellas y ellos, Ulises Carrión, Magali Lara, Manuel Marín, Marcos Curtix, Mauricio Guerrero, Alberto Gutiérrez Chong, Mónica Mayer, investigadora y feminista importante en México, Maris Bustamante, igualmente, y decenas más. Sobre el poema colectivo Revolución, estos trabajos fueron exhibidos por primera vez en la Pinacoteca de la Universidad Autónoma de Puebla en 1982. Albergados en el Hotel Colonial, muy cómodo porque estará todavía enfrente de la universidad. Y recuerdo, aquella mañana en que César se adelantó a la galería de la Universidad de Puebla, mientras nuestro hijo Rodolfo, entonces de 3 años,
No terminaba con su alegre bullicio de todas las mañanas, huyendo velozmente por toda la habitación, del baño y del vestirse y del desayunarse, brincando por las camas como si fueran un trampolín. Y en uno de esos brincos altísimos cayó sobre la cabecera de la cama, directamente sobre la nuca. Al tocar su cabeza, comprobé alarmada que había una pronunciada hondonada en su nuca, exactamente igual al grosor del filo de la cabecera. Salimos entonces, previa asesoría rápida del hotel, no a la galería, no, que va, sino de urgencia a un pediatra en un taxi que nos llevó lejísimos por calles y colonias que no conocía y por las que tal vez nunca volveré a pasar. Por fin, después de un examen minucioso, un diagnóstico favorable, un buen susto y un niño con la nuca hundida, llegamos a la galería y al poema colectivo Revolución en proceso de instalación. Así ha sido generalmente nuestro trabajo. Salir de la exposición recién terminada, pongo otro ejemplo, en el Chopo, para que nuestra museógrafa y artista visual Adriana Espinosa diera a luz a su hermoso bebé que estuvo a punto de nacer en medio de esa exposición de poesía visual. O despertar abruptamente una madrugada para enterarnos que un poeta visual extranjero acababa de ser liberado por sus secuestradores, después de robarles todo. O pasarnos todo un día en el Centro Médico de la UNAM. Aquí aprovecho para dar las gracias al maestro Gonzalo Celorio, quien nos apoyó totalmente. Después de estar todo un día velando al maestro Aragao, poeta visual portugués, el maestro Antonio Aragao, que ahora ya ha fallecido posteriormente a este incidente, le acababa de bajar peligrosamente la presión. No podía con la presión de la Ciudad de México, con la posibilidad real de un infarto y de ser trasladado a cardiología. Y así hemos recorrido estos caminos de la experimentación, de la transgresión, del volver a nombrar al mundo, acompañados siempre por la pasión, el compromiso y la confianza de todas y todos los investigadores, promotores, curadores y artistas, que son quienes realmente han formado este archivo, que deberá ser catalogado y preservado, lo está haciendo, por supuesto, ya, como una parte del patrimonio que nos pertenece a todas y a todos. Por todo esto, yo creo que los archivos son de quienes los respiran, bueno, sus primeros madres y padres. Los archivos los tratamos de conservar, los procuramos, los mimamos, les quitamos de vez en cuando las telarañas y las miasmas de un trapazo, los catalogamos o tratamos de hacerlo, les hacemos piojito, que es un cariño muy especial de los mexicanos, hacernos piojito. Un lugarcito les hacemos en nuestras camas, en nuestra mesa, en nuestros closets, en los pasillos y escaleras, en fin, les hacemos un espacio en nuestras vidas que de esta manera se vuelven tan diferentes y controvertidas y sin posibilidad ninguna de aburrimiento. ¿Qué significa recibir un poema colectivo por correo? Una revolución, por supuesto. Se decidió extender la invitación de la que ya hablamos a través de la Red Internacional del Arte Correo como una hoja en blanco, tamaño carta, con un recuadro y las indicaciones: poema colectivo, colectivo 3, tema revolución. Se emitieron alrededor de 700 invitaciones y la respuesta ascendió a 400 colaboraciones, un poco menos tal vez, un poquito menos, de artistas de 45 países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía, según los textos originales. Si bien acompañamos las invitaciones de una copia de un trabajo nuestro,
alusivo a la revolución en Nicaragua, el tema quedó abierto para toda la gama de interpretaciones y propuestas en torno al concepto de revolución. Se presentó originalmente en 2 ocasiones. La primera, ya completa, y gracias a la invitación de Alberto Híjar Serrano, siempre pendiente de nosotros y de otros grupos, colectivos y demás organizaciones de trabajadores de la cultura hasta la fecha. Se presentó entonces como estreno mundial en la UAM Xochimilco el 16 de mayo de 1983, con un coloquio posterior sobre arte correo. Colectivo 3. El 27 de mayo a las 18 horas en el Auditorio Francisco Javier Mina de esta universidad. La exposición estuvo del 17 al 27 de mayo con una concurrencia de jóvenes fuertísima. Debo de mencionar que nuestros asistentes, nuestros compañeros, generalmente son artistas muy jóvenes y, desde luego, artistas de todas las edades. Creemos que esta muestra, y aquí estoy reflexionando, apoyándome en el propio catálogo de entonces, la miramos como un cuerpo semiótico que conjuntaba un mosaico ideológico internacional, cuyas variantes pueden ser de utilidad para matizar criterios y estrategias en torno al internacionalismo artístico y cultural. Y termino esta primera entrada citando textualmente la introducción del catálogo. En México hoy consideramos que la poesía visual puede significar un acto revolucionario, tanto en términos estéticos como para potenciar las capacidades significantes de las mayorías trabajadoras en su gráfica, su prensa y la comunicación popular, firmado en mayo de 1983 por el Colectivo 3. Y a esta revolución se le llamó arte correo. Pero sobre el arte correo, si te parece correcto, podemos dejar esta última reflexión sobre lo que es el arte correo de manera un poquito más precisa y continuamos como nos indiques. Gracias, Araceli. Sí, quizás podamos reflexionar sobre el propio fenómeno del arte correo o sobre la calidad de cadáver que tienen los objetos producidos a través de esta red. A mí me gustaba hacer esa analogía y no por gusto a lo necro, sino porque de alguna forma, o quizás la metáfora no sea la del cadáver, sino de las voces de los muertos, ¿no? Creo que cuidar archivos, como ustedes lo hicieron y también como las instituciones lo hacen, significa sobre todo cuidar el pasado para ponerlo en potencia en nuestro presente. Y que ahora esté exhibido en este espacio tan específico dedicado a la investigación sobre América Latina en relación a sus distintas artes, que esté ahí el poema colectivo Revolución, sin duda le significa una nueva, por así decirlo, un nuevo esquema de recepción, ¿no? Es un momento casi 40 años después de su producción, en donde estos trabajos se reciben en este contexto neoyorquino. ¿Qué les desata esta exposición del poema colectivo Revolución en 2021? Bueno, es otra perspectiva. Los tiempos han pasado, las revoluciones. Iniciamos otro periodo de mirar al mundo, de encontrar al mundo en una situación tan grave como la que vivimos en la pandemia. Y esperamos que en adelante el mundo vaya teniendo otro camino y que los artistas tengamos pues un trabajo para reflexionar, meditar
producir, editar, etcétera. Yo plantearía esa consideración, ¿verdad? César, recuerdo, aunque lo cite inexactamente, un breve texto en el que sugerías que cuando, y aquí empieza la cita, cuando artistas de distintas latitudes puedan comunicarse entre sí sin tener que ser mediadas por juicios o instituciones, comenzaría una revolución. Eso lo decías en ese entonces en relación a esta forma de comunicación que el arte correo estaba haciendo posible, y me gustaría también planteárselos ahora cuando esto parece ser nuestra cotidianidad, ¿no? Vivimos a través de estas tabletas, móviles, pantallas, infinitas pantallas que hacen que esa comunicación sin mediaciones parezca posible. Al mismo tiempo, existe toda una reflexión sobre la supuesta libertad de estos medios o la cooptación de la libertad por el mercado, ¿no? Digamos, hemos cedido absolutamente toda nuestra información para quienes controlan al final estos medios de comunicación. ¿Qué reflexión les suscitan los medios ya no tan nuevos, pero sí los sistemas súper novedosos de control en relación a el arte correo, a lo que despuntaba en relación a la red del arte correo? Bueno, como hemos visto desde hace algunas décadas, el concepto de arte ha venido siendo hecho a un lado, desaparecido, para entrar ahora a una espesa y amarga realidad de que arte es lo que cada quien quiera decir, no lo que quiera decir, lo que se le antoje de decir que es arte. Por lo tanto, se ingresa pues a una absoluta falta de meditación, de análisis, de reflexión, de darle una forma y un sentido al concepto de arte para caer en situaciones donde cualquier piedra que se recoja se denomina arte y se vende por millones en el mercado artístico. A mí me parece que es una situación grave y dentro de la cual estoy esperando que este cambio en el mundo que se tendrá que dar en los próximos tiempos, pues también tenga que ser renovado y sometido a la búsqueda de nuevas posibilidades en lo humano y en lo social. Ese creo que es un trabajo que tiene el arte pensado todavía como arte. Yo quisiera añadir que este proceso de arte correo no ha terminado, definitivamente. Nosotros seguimos recibiendo arte correo de manera tal vez no cotidiana como antes, pero sí muy frecuente, muy frecuente. Y el arte correo ahora ha pasado a las redes sociales, donde recibimos postales, guiños, travesuras, reflexiones y una amplia variedad de intervenciones que vienen incluso con el formato de una carta o de una tarjeta postal. Entonces, estamos recibiendo continuamente tanto de artistas que ya nos escribían desde hace 20, 30 años, como artistas que no conocemos y que de pronto nos mandan trabajos suyos, tanto con la idea de que entren a nuestros archivos
como con la idea de, porque nos mandan a nosotros junto con muchísimas personas más, ¿no? ¿Sigue siendo el arte correo una revolución, Mauricio? ¿Sigue siendo el arte correo revolucionario? Ay, Araceli, voy a hacer como en la escuela en donde decía que yo no sé. Me, me gustaría no ser yo quien opine, ustedes son ahora quienes están aquí en la faena. Nos quedan unos poquitos minutos antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas que estoy viendo aquí. No las he abierto, pero me parece que hay 4 preguntas que creo que son suficientes para los 15 minutos que nos quedan después. Antes de pasar a esas preguntas que quienes están sintonizando esta charla han hecho, quisiera yo plantear una que es sin duda compleja y creo que no hay una respuesta unívoca, pero sí aproximaciones y se las quiero plantear de la siguiente forma. Recuerdo que cuando escribía, y muy específicamente del poema colectivo Revolución, no solo del fenómeno del arte correo, citaba a un autor francés de quien soy muy asiduo lector, Camille de Toledo, y Camille de Toledo decía ya hace muchos años, más o menos, palabras más, palabras menos, decía, el mercado terminará por comérselo todo. Y yo, quizás muy inocentemente, pensaba que no, que una de las cosas que estaban exentas o que se sustraían a ese avalancha o monstruo gigantesco del comercio era el arte correo. Creía en aquel entonces que el arte correo resistía a ese fenómeno de comercialización, de commodity que tiene ahora el objeto artístico. Y me gustaría preguntarles qué piensan respecto a que esta obra colectiva haya sido comerciada para pasar a ser ahora parte de una institución. ¿Cómo lo ven? Bueno, nos parece que es una opción, tal vez las instituciones culturales y artísticas, una opción para que trabajos que todavía funcionan de manera individualista, como era el caso del poema colectivo, que lo teníamos como archivo personal en nuestro domicilio, pues entre a participar en un juego mucho más amplio, de manera de que sea vuelto a ser conocido y admitido o discutido en diversas comunidades. Esperamos que viaje o que se mueva en diferentes lugares, en diferentes medios sociales y que siga cumpliendo la función que tuvo desde su inicio. Yo tengo esa consideración. Yo terminaría comentando Se silenció el micrófono, Araceli, para que te escuchemos. ¿estamos de nuevo en contacto? Listo. No quisiera terminar sin mencionar la investigación rigurosa que sobre el arte correo hizo Mauricio Guerrero, pionero del arte correo en México. Considerada desde sus múltiples nacimientos como una práctica artística alternativa y de ruptura, el arte correo conforma hoy una gran red internacional provista de fuerza propia. Y como dice Graciela Gutiérrez Marx, el arte correo es un fenómeno que no puede encuadrarse en una sola categoría. Se trata de una práctica de artistas invisibles que realizan la unión del arte con la vida. Yo quisiera mostrar en una pequeña
acción lúdica. Esta cajita que está llena de flores secas. Muévela un poco, por favor, porque no la vemos. Ahí mero. ¿Se ve allí? Ajá. Es una cajita que no puedo dar en este momento, no puedo dar el crédito porque el tiempo ha borrado, pero es como una cajita de música que nos llegó como parte de este arte correo. Y yo preguntaría, ¿esta cajita de música llena de flores secas es una cajita de música? No, es una revolución. Este otro libro que también tiene aquí a lápiz su firma y que no puedo en este momento decir porque porque viene siendo casi ilegible ya. Este libro, porque es un libro objeto. Este libro es un libro o es una revolución. Este pequeño niño, que es nuestro nieto, Matías, es un pequeño niño en una fotografía dentro de una casa. No. Este pequeño niño llamado Matías es una revolución. Y termino como inicié, de los grupos a los grupos, de los colectivos a los colectivos, de las revoluciones a los poemas y de los poemas al poema colectivo Revolución. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Bueno, pasemos a las preguntas. Nos quedan 15 minutos y hay varias y creo que meritan todas respuestas prolongadas. Ojalá podamos ser sucintos de tal forma que se lean las de todas y todas. Chloe Cosal, espero haber pronunciado bien ese nombre, dice: hola, me llamo Chloe Cosal. Soy un estudiante y estoy escribiendo un artículo de investigación sobre el arte correo en Argentina. Les pregunta si trabajaban con artistas de Argentina durante o después de la Guerra Sucia de Argentina. César Espinosa, esta es una segunda, se inspira en el arte correo de Ulises Carrión. Bueno, Ulises ya lo mencionaron. César, Araceli, ¿con quiénes estaban en contacto en Argentina? ¿Podrían contestar esa pregunta? Sí, claro. En los años 78, 77, 78, con América en la mira, hubo participación de artistas argentinos como Edgardo Antonio Vigo, de gran importancia, artista muy reconocido en Argentina y en Sudamérica, en el mundo entero. Su participación fue muy destacada en la exposición de América en la mira. A partir de eso, con Padín de Uruguay, con una buena cantidad de artistas argentinos. No recordaría ahorita. Graciela Gutiérrez Marx. Graciela Gutiérrez Marx, que publicó un libro sobre el correo muy destacado. Yo te interrumpo, César, para ayudarte a recordar. En el poema colectivo Revolución estaba también Horacio Zavala. Así es. Y Juan Carlos Romero. Así es. Y bueno, aquí está Juan Carlos Romero. Mira, y está León Ferrari, que justamente por estar exiliado no manda su participación físicamente desde Argentina, sino desde el Brasil, pero también León Ferrari participa. Así es. La lista de artistas argentinos sí siempre era amplia, siempre eran 20, 30 los participantes argentinos en las bienales, pero asimismo del poema colectivo.
Sí, Argentina siempre fue uno de los folders más nutricios dentro de nuestras curadurías, tanto del poema colectivo Revolución como en las bienales de poesía visual experimental. Preguntan después que si lograron enviar la convocatoria a Guatemala y si hubo participación de gente desde esa latitud. Dice, el Estado evitó que llegara, al igual que en 1971 con la Contra Bienal. Pregunta Paulina Zamora. Bueno, lamentablemente hubo una muy escueta, prácticamente nula participación de artistas centroamericanos. La región centroamericana pues se mantuvo alejada, con excepción, digamos, de Panamá, con excepción de Nicaragua después de la revolución, que fueron los principales países, de Cuba, aunque no es propiamente Centroamérica, pero sí está en una zona cercana. Con Pedro Juan Gutiérrez, por cierto. Y otros artistas. Hubo artistas muy importantes de la revista Signos que participaron en las en el poema colectivo, en el arte correo. Romeo Galdames. Romeo Galdames de El Salvador. De Guatemala no recuerdo participantes. Pues sí hubo escasa interacción con Centroamérica a pesar de la cercanía. El desarrollo artístico de los países, sobre todo los sudamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, y no dejaremos atrás a Venezuela o Perú o Ecuador o Colombia, Bolivia. Sí. Y la interacción que tenían entre ellos esos países, pues daba opción a que el arte correo y sobre todo en aquellos años el arte correo era una ventana abierta contra la dictadura, porque los censores de la dictadura no sabían qué era eso que se mandaba en una carta y la dejaban pasar. Y de esa manera salió de la férula de los milicos. Sí, debemos de mencionar cómo se burlaron en el sentido de cómo pudieron pasar aquellas fronteras o muros o alambradas, muchísimo material artístico que no era considerado peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo abrían, le echaban una ojeada y lo dejaban pasar, sin darse cuenta que acababan de pasar un contenido altamente explosivo o de alguna manera un material que podría ser peligroso en su contenido. Fue muy interesante comprobar muy importante, sin duda, sí, entender al arte correo como posibilidad de comunicación bajo regímenes dictatoriales, ¿no? También no solo en América Latina, ¿no? No solo, sino en Europa del Este también. En América Latina, en algunas partes de Europa. Sí. Había también fronteras muy cerradas, ¿no? Sí. Una pregunta más. Bueno, también saludos que creo que vale la pena que se los lea a ustedes. Les mandan saludos desde Puerto Rico. Gracias a todos. Les continúo en el archivo. Michi, un abrazo grandísimo. Nunca sé tu apellido. Natalia Aguerre, saludos desde el Centro Experimental Vigo de Argentina. Miren, qué lindo. Les mandan saludos desde allá. Un saludo a Graciela Gutiérrez Marx. Claro, gracias. Bueno, me acordé ahora de lo que Luis decía al principio. Un saludo también a Antonio Caro. Todo está muy caro. Muy triste estamos hoy. Ayudando aquí, Archivo Vórtice. Fernando García Delgado manda un saludo fraterno a los queridos amigos Araceli y César. Clemente Padín les manda un grande saludo, Clemente. Que
ya no sé si es una incorrección decirlo, pero me parece que la participación de Clemente sufrió un percance dentro del poema colectivo, ¿cierto? ¿O no tocamos ese tema? Bueno, es que algunas partes del poema fueron prestadas para una exposición en otros lugares y en ese tránsito, lamentablemente, esas piezas no volvieron a aparecer. Sí. Bueno, hemos sufrido pérdidas importantes. Desde exposiciones enteras que no se nos regresaron, no vamos a mencionar ni nombres ni lugares, pero hemos perdido exposiciones completas de materiales que nunca se nos regresaron por 1000 razones, por miles. Desde que se los habían entregado a otra persona para que nos los entregara a nosotros, desde que habían ido a una bodega y habían desaparecido. Es decir, la cuestión es de que sí, hemos tenido que cabalgar con esta serie de problemas, uno de ellos, entre otros, de la desaparición de materiales que de pronto ya no regresaban a casa, Sí. materiales que se exponían durante cierto tiempo y después regresaban incompletos. Sí, hemos sido, desgraciadamente, hemos estado de alguna manera expuestos y vulnerables, dado el material del que se trata, a estos robos y pillerías. Yo quisiera mencionar que tanto el arte correo como la poesía visual son trabajos que se realizan en materiales muy ligeros, en hoja de papel generalmente. Por lo mismo, pues son muy volátiles y de pronto pueden desaparecer. Esta es una parte de lo que hemos tenido que enfrentar. Y lamentar, porque Clemente Padín, todos lo sabemos, ha sido un soporte importantísimo de todas las actividades con las que hemos trabajado en contacto con él desde hace muchísimos años. Desde América en la Mira y Exacto. Poema Colectivo y las bienales de poesía visual. Sí, nuestro reconocimiento para el maestro Clemente Padín. Gracias, César, gracias, Araceli. Yo personalmente les quiero a ustedes dar las gracias porque, como lo mencionaron, cuidaron estas revoluciones que les fueron mandando a lo largo de los años por más de casi 40 años debajo de su cama. Y cuidaron un pedazo de historia y afortunadamente ahora ese pedazo de historia está nuevamente en exhibición en Isla. Gracias por charlar también hoy aquí con la banda que nos acompaña. Olivia, no sé si corresponda pasarte la palabra o despedirnos. Y por último, Rodolfo Espinosa dice, saludos a mis papás y a mi mamá. Felicidades. Gracias. Saludos cariñosos desde Chile. Mucho cariño aquí para ustedes dos. Nosotros no queremos despedirnos sin nuestro agradecimiento firme hacia ti y hacia ese proceso en el que entraste de obsesión, casi de un jirón de locura, donde decidiste que tenías que rescatar este material y te diste a la tarea de ello en firme. Muchas gracias, Mauricio Marcín. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por acompañarnos en la charla. Esperamos que haya sido un placer también para ustedes. Olivia, nos despedimos y muchas gracias, Luis, por invitarnos a formar parte de estas charlas alrededor de la exposición Poema Colectivo Revolución en Isla. Muchas gracias, Luis.